contando un poco de dónde surge esta idea. Pasa ahora. Yo recibí, por la gentileza de Dalmiro Rodríguez Brito, que algunos lo conocen, que tiene 90 y pico de años, el libro diario de su abuelo. Su abuelo, el doctor Santiago Brites Lalinde, viene en abril de 1904 a encargarse de la estancia de su padre, que era la estancia del Paraíso, actualmente en la ruta 17. Esta persona, el doctor Britos Lalinde, escribió un libro diario durante 2 años, prácticamente 2 años, el 12 de abril de 1904 al 5 de abril de 1906, en donde escribió absolutamente todo lo que pasaba en la estancia. Es un libro que, si bien es medio pesado porque habla sobre el clima, sobre distintos aspectos que van pasando, tiene una riqueza brutal para poder entender lo que era la vida rural en aquel momento. Empieza diciendo el libro: formé hogar en Montevideo, pero al iniciarse la guerra nos fuimos al campo de Florida y finalmente al Paraíso. Ahora les voy a explicar lo que es el campo de Florida y el Paraíso. Y por último, en esta primera placa, dice que las charlas no se empiezan con excusa, pero todos saben que no tengo nada que ver con la historia, me gusta la historia, pero lo único que hice fue rescatar ese libro y tratar de resumirlo para que no quedara entre Dalmiro, yo y algún amigo de Dalmiro nomás, porque realmente tiene una riqueza muy, muy grande ese material. Algunos hitos, para tener idea para situarnos un poco en el momento en el que se escribió ese libro, ¿no? Tenemos 1853, la fundación del pueblo de 33, la entrada del ganado de razas finas, como decían en aquella época, en 1860 el primer toro dura, en el 64 el Hereford y en 1875 el primer Devon y el primer Angus en 1887. O sea, bastante antes del diario de Santiago Britos. El primer viaje en diligencia a 33 Montevideo se hizo en 1861, fue el primer viaje más o menos organizado, después se cortó y los viajes rutinarios, es decir, periódicamente, empezaron en 1866. En 1874 empezó fuerte el alambrado de los campos, que es un hecho que cambió bastante la producción. En 1876, un barco, el Frigorific, hace el viaje Buenos Aires-Europa. En 1878, la primera lata de corned beef producida en Liebig, en Freixenet, va a Europa. La primera expo ganadera en Uruguay se da en 1885. El primer auto en Uruguay en 1900. O sea, en 1904 no había pasado un auto por 33. Eso es clarísimo. El primer frigorífico en Uruguay y la primera exposición ganadera en 33 en 1903. Es decir, un año antes de que Santiago Britos Lalinde llegara a 33. Y después, posterior a eso, la creación de la Facultad de Veterinaria y Agronomía, la inauguración del Puente Viejo sobre el río Limar en 1908. En 1911 llega el primer viaje en tren a 33 y se supone que venía el primer auto allí. Y la industria frigorífica, si bien empezó en 1903, se establece fuertemente a partir de 1912. En 1914, fíjense, 10 años después de escribir el libro, se funda La Charqueada, por donación de Machado. Bueno, la Federación Rural. La primera emisión de radio en Uruguay se da en 1922, y esto se escribió en 1904. La luz eléctrica se inaugura en ese año, y en 1929 se descubre la penicilina. Es decir, todo lo que hablemos de la producción, tenemos que tener en cuenta que los antibióticos no existían. Obviamente, como se me presentó como agrónomo, al libro le trato de buscar la parte de la explotación agropecuaria que se hacía allí, pero tenemos en cuenta otros aspectos.
A inicio del siglo XX ya había ovinos, ya se había alambrado. Fueron cosas que marcaron el agro, cambiaron la mentalidad del agro uruguayo. La entrada de los ovinos hizo de que se requiriera mucho más mano de obra y se implementaron una cantidad de cambios que fueron muy importantes. El ferrocarril también trajo cambios, que fue más o menos a partir de 1890. Pero como decía Walter, el ferrocarril obviamente que no fue pensado en función de los intereses de los productores, fue pensado en función de los intereses de Montevideo y es decir, todas las líneas de tren van a Montevideo y de los grandes industriales que precisaban eso. Se portaban cuero, cebo, tasajo y lana, y Barral y Naún hablan de que hay tres aspectos que marcaban lo que era el latifundio, lo que marcaba lo que era el negocio agropecuario en aquel momento. El latifundio, es decir, mucha tierra, mucha extensión de tierra, el ganado criollo, que en aquel momento era barato, y los saladeros. Esos tres pilares, mientras eso no cambió, el agro tuvo poca posibilidad de cambiar. Y empieza la mestización del ganado como respuesta a la crisis del tasajo. Como bien dijo Walter, Cuba y Brasil eran los lugares donde se proveía ese tasajo. Y bueno, la crisis en esos países hizo que los requerimientos europeos por carne de calidad y la aparición del frigorífico hicieran de que la mestización empezara fuerte a partir de esa época. Algunos datos que pueden servir. ¿Cuánto valía un cuero seco? 3,52 pesos. El cuero salado ahora vale más o menos lo mismo. El cuero salado 7,50. El tasajo, que no es lo mismo que el charque. El tasajo era la carne secada sin sal. El charque es secado pero con sal además. Valía 8,61 cada 100 kilos. Un ovillo que iba a saladero costaba 14,25 y la lana costaba 3,50 los 10 kilos. Acá estamos viendo ya el valor que tenía el cuero en un animal, ¿no? La mitad del valor de un ovillo mestizo era el cuero. De un ovillo criollo, dice acá. Acá está mal. Era el cuero. La carne era un 27% del valor y la gordura o el cebo era un 17%. Cuando se llevaba eso a un valor de un ovillo mestizo, es decir, ya incorporado sangre británica, el valor se repartía en 45% el cuero, 28% la gordura y 23% la carne. Es decir, acá empezaba a pesar menos el cuero. ¿Vale? Otros datos de 1904 cuando se escribió esto. El 30% de lo que se exportó era cueros, el 16% era tasajo, y fíjense el valor que tenía la lana. El 54% de lo que se exportó en 1904 era la lana. Es decir, el ovino tenía un papel importantísimo en la economía. Bueno, y ahora entramos más al libro en sí. Santiago Britos Piu y Filomena Lalinde tuvieron 8 hijos. Santiago Britos Piu era carrero, pero llegó a tener 12.000 hectáreas en el Paraíso, 3.200 en Arias, cuando se habla del campo de Florida, y 15.000 hectáreas en Paso Fundo. ¿Tá? Uno de los hijos de esta pareja fue Santiago Britos Lalinde, que fue quien escribió ese libro diario, que se casó con Dolores de León y tuvieron 2 hijas, María Teresa y María del Pilar. María del Pilar es la madre de Dalmiro Rodríguez Brito, que ustedes conocen. En 1905, él llegó en 1904, él se recibió de abogado, estudió con Luis Alberto Herrera, pero su ambición siempre fue trabajar en el campo. Él no quería ser abogado. Y de hecho, cuanto pudo, disparó para acá. Empieza a trabajar en 1904, el padre se retira, y en 1905 se crea la firma Britos Hermanos, que eran Santiago y Alberto Britos Lalinde, que le arriendan el campo al padre y compran los ganados. Ahí cambia la firma un poco. La explotación está en la segunda sección de 33, actual, eran 12.000 hectáreas,
y tenía 4.300 vacunos, Durham, Hereford y criollos, 15.000 lanares, Lincoln, Merino Rapullet, sus cruzas y Hampshire, y 450 caballos, criollos de trabajo y mestizos de carrera, como lo definen ellos. Realmente la explicación del mestizo de carrera a mí me llama un poco la atención, porque ahora van a ver la vida social que tenían a una carrera, no nombra que nunca fueron, así que no sé quién corría los caballos. Esto es la ubicación actual. Esta es la ruta 17, que viene acá. Acá se va Charqueada, allá viene de 33. Este es el río Limar. Este es el camino que va al paso de la laguna. Y el campo, esas 12.000 hectáreas que existían en esa época, incluían, esta es la Casa del Paraíso, incluían el campo del Paraíso, incluían el campo que hoy tiene Cerveto, los campos de Afonseca, esta zona acá que actualmente es de Zipa, el campo de la Casa Amarilla de Olid, que hoy es de Otegi, es decir, un área bastante importante. Perdón, pasar para atrás. Después vamos a ver, pero habían 4 puestos en esta estancia. Uno estaba por acá, otro estaba acá y 2 de este otro lado. Santiago Britos Lalinde, yo lo definí como que era un abogado contrario a la revolución, era blanco, pero siempre manifestó que estaba totalmente en desacuerdo con la revolución, y progresista. Barrani y Naúl definen el estanciero tradicional y el progresista. Y hay una cantidad de factores que nos hacen ver de que no tenía nada de tradicional Santiago Britos. Por ejemplo, el tradicional era prácticamente ausentista casi en su totalidad. De hecho, todos los productores, la gran mayoría de los productores de frontera vivían en Valle, en Río de Janeiro, en Montevideo, pero no estaban acá. El confort de la casa habitación, el tradicional tenía unos ranchos que apenas tenían algo. Santiago Britos, como vamos a ver, hizo una casa bastante importante. Mejoras en casco de instalaciones. El tradicional no tenía ninguna mejora. En el Paraíso existían mejoras. La zona sí, la zona norte y este era más tradicional. La zona litoral y sur, especialmente con extranjeros de origen inglés y otro tipo de orígenes, eran más progresistas. No habría agricultura y chacra en las estancias tradicionales. Ahora van a ver todo lo que se plantaba en la estancia de Santiago Britos. No había mejora de pasturas en ninguno de los 2 casos. Esto es una desviación agronómica mía. Los tamaños de los potreros eran grandes y medianos. Las razas de vacuno en el tradicional eran criollas, y en los progresistas estaba iniciándose una mestización en esa época. Y esta gente, estos historiadores, definen que los tradicionales tenían una economía precapitalista, en donde pesaba mucho más el poder, el prestigio, el caudillismo, que el espíritu de empresa que sí tenían los progresistas. Como ejemplo, en 1903, en la exposición de 33, en el libro de Pachacho, se habla de que Santiago Britos Piu, el padre del que escribe el libro, que todavía no había empezado a escribirlo en 1903, compra un toro Durham, un toro Hereford y 12 toros criollos. Los toros de raza, el Hereford y el Durham, se pagaron 7 veces más caros que los toros criollos. Bueno, acá ya entramos en lo que es el libro en sí. El libro, yo puse capítulos, ¿no? La comunicación y la vida social. La comunicación era muy escasa, y la vida social era muy restringida. Hacer los 30 y pico kilómetros que quedan del Paraíso a 33 era una vida, y hacer esa distancia a Montevideo sin medio de comunicación prácticamente. Y acá, el primer día que empieza a escribir el libro, el día que él llega al Paraíso, escribe esto: mandé a Nico Pérez, que era donde llegaba el tren en ese momento,
5 carretas para traer los muebles y materiales. O sea, eso se demoraba, en carretas demoraba más de 10 días en traer esos materiales de allá. Las cartas entre vecinos y telegramas a parientes, visitas frecuentes, yerras, esa era la vida social que ellos tenían. Y se nombra ahí como vecinos, como amigos, los Berros, Sanz, Da Rosa, los Gómez, que estaban cerca de Charqueada, Goldaracena, Veledo, Hierro, los 2 Hierros, Basilio Sarabia, los Machado. Eso era la gente que concurría permanentemente. Muchas veces en el libro escriben, le mandé una carta a, yo qué sé, a Gómez, y el peón vuelve con la respuesta. Es decir, el tipo llegaba, entregaba la carta, la leía, respondía y volvía. Era una especie de chasque perfecto. A veces se mandaban peones a levantar encargues a 33 o los diarios. Un día escribe que le había llegado los diarios de una semana o 10 días para atrás. Pero era la única forma, no había radio, no había forma de enterarse en qué estaba el mundo o en qué estaba el Uruguay, ¿no? En 2 años que escribe el libro, hizo 2 viajes a Montevideo, de un mes cada uno, se quedaba un mes en Montevideo porque el viaje era parable, y 2 veces a 33. Tipo que tenía 12.000 hectáreas, que era abogado, no era casado boleador. Fueron a la pulpería de Machado 2 veces, a veces al almacén de guerra en Puerto Gómez, ahí cerca de Charqueada. Y para que se hagan una idea, el cuñado, que era Antonio Mercader, lo matan en realidad no muere en Tupambaé, muere unos cuantos días después de la batalla de Tupambaé, pero a los 20 días de que muere se enteran. O sea, la comunicación era muy difícil. Bueno, ellos cuando tenían que ir a 33 o cuando tenían que ir a Montevideo, lo llevaban en coche. Decía, vino Machado a buscarnos con el coche. Yo no sé si sería algo parecido a esto, pero muy lejos no debe andar. Y después iban en diligencia a Montevideo. O sea, era un viaje, una aventura el salir de allí. Algunos temas de la salud. A los 4 días de llegar, todo lo que está entre comillas es textual del libro. A los 4 días de llegar, Lola, es decir, Dolores, su mujer, tuvo una sensación de maternidad. Tenía 5 meses de embarazo. Creo que tenía que haber tenido antes esa sensación, pero bueno. El parto fue normal, pero la madre se levantó recién a los 20 días de tener a su hija. Y después de que tuvo el parto, mandé chasque al doctor González, que lo van a ver repetido en varias veces, y telegrama a mi padre y a mi suegro para darles la noticia del nacimiento. Para ayudar en el parto, una partera se estableció 15 días allí, ¿no? Otra noticia referida a salud: se hirió Alberto con su revólver y Machado lo llevó en su coche a la ciudad. O sea, ese sulky o esa volanta lo llevaba, hacían que viniera Machado, mandaban uno a caballo que avisara a Machado que tenía que llevarlo, el taxi, y después venían a llevarlo. Esta es otra mención que hay de respecto a la salud. Fue peón al pueblo con carta al doctor González por enfermedad de Alberto. Y volvió con remedios. El peón habrá llevado y le dice, los síntomas son más o menos esto, y el tipo le manda los remedios. Se contagiaron varios en la estancia y volvieron a mandarle carta al doctor González para ver qué hacía. Y después el doctor González fue un par de veces a ver a Santiago cuando ya estaba enfermo, y cada vez que iba se quedaba 1 o 2 días. Santiago falleció a los 33 años en 1906 de nefritis. O sea que debe haber sufrido bastante, y todas las menciones en 2 años que hay respecto a salud son estos que están acá. El parto, el tiro que se pegó a Alberto, esa enfermedad que no supieron qué es, y después cuando Santiago empezó a caer enfermo y después terminó falleciendo. La guerra, 1904. Cuando Santiago llega al paraíso, su padre, que era blanco, y Basilicio, que era colorado, habían juntado la caballada y la habían llevado a Brasil.
No se sabe si es alguna estancia de los Sarabia en Brasil o esa la estancia de Paso Fundo que tenía Santiago Brito. Pero ya la gran mayoría de los caballos ya no estaban allí. Las hermanas de Santiago, dos hermanas, eran casadas por revolucionarios blancos, Antonio Mercader y Antonio María Fernández. Mercader es el que yo les contaba de que había fallecido a raíz de la batalla de Tupambaé. Los cortes de alambrados en 1904 eran recontra frecuentes. Casi todos los días los peones llegaban diciendo de que tenía que arreglar los alambrados. Venía derecho y cortaban alambrados y seguían de lado. Muy normal también las visitas de gente del gobierno o de la gente en armas, como le ponían ellos. ¿Está? De hecho, hay una mención de un tiroteo que hubo en la costa del Olimar, en el campo de ellos, y que traen un herido que se les muere a los 2 o 3 días. Tanto la gente del gobierno como la gente de la revolución carneaban, llevaban caballos, llevaban ganado y a veces dejaban los cueros, cosa que era muy importante porque vimos que gran parte de la economía era el cuero, ¿no? Santiago fue a ayudar a los heridos después de Tupambaé, junio de 1904. Y de hecho él manda una carta a un amigo que le llama Pedro, no sé, Danilo no sabe quién podía ser esa persona, pero seguramente fuera algún compañero de estudio de él de Montevideo, en donde cuenta el desastre que fue Tupambaé, lo encarnizado que fue, y una frase que me quedó grabada: las balas sobraban. Lo común era el degüello y el garrotazo y el sable, pero las balas como que no fueron muy importantes. Fue una carnicería realmente Tupambaé. Nunca menciona la muerte de Aparicio de Arabia. Sí menciona a los 4 días de que se firma la paz de Aceguá, recién ahí se entera de que la revolución estaba terminada. Estas dos fotos, estos son soldados blancos, la vez que estuvieron más cerca de Montevideo, esto es en la zona de Garzón, por ahí cerca de la Facultad de Agronomía actualmente, que fue cuando estuvieron más cerca de Montevideo. Y esto es una foto que es impresionante, que es una operación en un hospital de campaña en esa guerra. Subsistencia. ¿Cómo subsistían? La base de la alimentación sin dudas era la carne. ¿Está? En un mes en donde no se carnearon vacunos, para poder sacar la idea, pues todo está escrito allí. Se comieron 35 lanares en la estancia y 19 lanares comieron los puesteros. En un mes en donde no había faena de vacuno. ¿Está? Y esto es impresionante. Miren lo que se plantaba. Plantaban cebolla, coles, morrones, espinacas, espárragos, lechuga, ajo, repollo, arvejas, papas, cebollino, zapallo, haba, poroto, frutilla, ananá, sandías, carola, zanahoria, moniato, tomate, durazno, nogales, membrillo, guinda, naranjo, tangerino, nísperos, perales. Vean todo. También se nombra de que se hacían chorizos, con las vides se hacía vino y se hacía obviamente charque cuando se faenaban vacunas. Esta es la estancia del Paraíso, una foto en la revista que salió por el centenario de la fundación de 33, en donde hay toda una zona parquizada que la puse porque en realidad es un homenaje a esa gente que plantó todo esto, que obviamente fue plantada en la época de Santiago Brito. Esta es una foto más actual. ¿Por qué pongo esta foto? Para mostrarles. Esto acá, esta era la casa original, que era una casa en U, que tenía estos enormes timboques que hay ahora, y tenía un aljibe al medio. ¿Tá? Lo que existía cuando llegaron era esta casa y este galpón de sillar. ¿Tá? En 1880, Santiago Britos Piu, el padre de Santiago Britos, el que escribe el libro, el carrero, compra esta estancia. Y en 1890 empieza a hacer esta casa.
O sea que de precariedad como ganadero tradicional no tenía mucho. La iglesia esta es muy posterior, y este galpón justamente, que tiene 360 metros cuadrados, lo hicieron en fin de 1904 y principio de 1905 en 6 meses. 360 metros cuadrados. Este galpón existe, la madera del cielo raso es la original, eso se ha mantenido porque los materiales que usaban eran buenos. Tareas. ¿Qué cosas hacían en campaña en aquella época? Llevábamos cascoterío para los barrizales del camino. Yo por eso puse la foto de una diligencia media. Había que andar en aquella época, ¿no? A no ser que en verano era complicado. Zanjeado para sacar agua de la casa o de la quinta, porque un campo bajo y chato, obviamente tenías que ir sacando de alguna forma. Traían tierra de indios, dicen ellos, seguramente fuera tierra de cerritos de indios, para la chacra, y tierra de tacurú para el piso de galpones de tierra. Se armó una enramada y puente de paja para la esquila, pasaron el arroyo del Tigre con un puente hecho de paja, las ovejas, y una enramada para proteger a las ovejas del tiempo post-esquila. Mutoni trajo porteras y bebederos en 1905. Es decir, de tradicional o de poco progresista no tenía mucho nombre. Bueno, acá hay una frase que dice: vino Martirena con 2 peones para hacer ladrillo antes del galpón, para hacer el galpón, y se cerdean 26 yeguas para pisar barro. Todo se hacía allí, obviamente. Pero también mandé traer desde Nico Pérez materiales para el galpón. ¿Está? Manejo del campo. Ahí me vuelve a salir el agrónomo. ¿Qué hacían con el campo? Prendían fuego a los bañados o campos muy empastados. Fueron épocas de mucha seca. Se usaba, por ejemplo, alta dotación para combatir chirca. Echamos 6.000 ovejas en el potrero Seibo que estaba en Chircá. Las hormigas las controlaban permanentemente, se ve que era un problema grave. Por ejemplo, blanqueaban los troncos de los frutales. Y otro tema que obsesionaba bastante era la fabricación y forrado de los pozos. Como todos saben, campos, ahora con los canales del arroz es más fácil. Pero en aquella época, por más que los potreros eran muy grandes, la falta de agua, y obviamente que ni que hablar de hacer tajamares en lugares donde no hay casi pendientes ni cuencas, se hacían pozos, obviamente a mano, y cuando veían que el agua que salía era bastante suficiente, se forraban esos pozos con ladrillo, mandaban gente para abajo y algunos saldrían. Vacuno. Como aspecto importante, grandes mortandades. Un vecino, Taliche, que ustedes vieron que estaba como vecino en el plano que mostré al principio, pidió pastoreo 38 días. Perdió 16% de esas vacas. En 38 días o se las robaron o se murieron, y lo más probable es que se hayan muerto. Se encontró un ovillo de la costa con abundante garrapata. Era un dato, no había nada para hacer. El ganado de bañado está apestado de aftosa, pero mejorando. El dato. Es decir, el peón llegaba con el dato de que había aftosa, que había garrapata, que había... Esto me llamó la atención. Se castraron 10 vacas. Me llama un poco la atención. Sin antibiótico he averiguado y no sé de dónde sale eso. Desenterraban ganado muchísimo porque la falta de agua y la seca hacía que el ganado se metiera buscando agua en cualquier lado. Imagínense esos ganados flacos, porque obviamente el estado no era bueno, se desenterraban muy seguido. Los machos se castraban de más de 2 años, es decir, se dejaban todo toro y alrededor de los 2 años se castraban. ¿Por qué? Porque el cuero tenía un valor tan importante y el macho entero tiene el cuero más grueso y más pesado y más grande, y obviamente se paraba rodeo y se iban enlazando y castrando los toritos.
En 2 años de libro, en 2 años que la persona cuenta todo lo que hacía en la estancia, salieron 2 tropas para Florida, para el campo de Arias de ellos, de 623 novillos una y de 470 novillos la otra tropa, y una venta particular de 250 novillos. Las tropas a Florida duraban aproximadamente 10 días de ida. Pues el tipo venía en 4 o 5 días, volvía. Pero la ida le llevaba 10 días. Es importante en esta venta particular el papel que tenía el tropero. El tropero no era el que llevaba el ganado simplemente. El tropero era mandatado por los saladeros y era el que hacía el negocio, era el que sabía, compraba a futuro, porque compraba y lo iba a sacar cuando los pasos no estuvieran crecidos, cuando el ganado hubiera mejorado su estado, es decir, estaba pensado de esa forma. Y estos 250 novillos, cuenta día por día cómo se llevó a cabo la concentración de los animales. Los peones entraban a los potreros y refugaban los machos, los novillos, ¿tá? Y los iban metiendo en un potrero. Y pasaron 4 días empleados controlando los pasos y las porteras, porque los alambrados serían más o menos, controlando que el ganado se mantuviera allí hasta que llegara el tropero, el comprador. Pero iba juntando de todos los potreros y llevando a un solo lugar. Es impresionante cómo cuenta ese trabajo en el libro. Bueno, esto no tiene mucho que ver, pero en realidad, dividido el país en esa zona, los ganados que llegaban a Tablada un poquito antes de 1904, el fuerte del ganado llegaba de esta zona. Los ganados del norte y del este se iban hacia el Brasil, legal o no legal. Contrabando era muy grande, pero también Barrán dice que en el libro de que para el gobierno de Montevideo era muy difícil ponerse muy rígido con el contrabando, porque todos estos departamentos eran departamentos blancos y la guerra estaba ahí. Entonces se ponían muy de punta, entonces el contrabando iba yendo. Después había saladeros en Salto, en Paysandú, la fábrica Nieves en Fraiventos, y después saladeros también en Montevideo, que llegaban a Tablada y de ahí se iban. Lanares. En 1904 se hizo el baño de ovejas, que hoy quedan los restos, se tapó ese baño, pero se hizo ese año. Los arnosos, bueno, se descascarreaban los animales para que la esquila fuera un poquito más prolija. Se apartaban los arnosos, es decir, no había remedios. Entonces se los apartaba, se esquilaban los sanos y después los con sarna los esquilaban más adelante. Y por ejemplo, la esquila de 1905 eran 20 tijeras, hacían 650 vellones por día, ovejas que daban 2 kilos y poquito de lana, ¿no? Y en 15 días esquilaron 9.500 lanares. Y por ejemplo, otro dato, en 1905 se lograron 3.354 corderos. Esto podía ser las carretas llevando la lana a Nico Pérez, ¿no? Otro dato que me llama la atención, se sacaban guías para llevar la lana. No es un invento del año 70 y pico lo de la guía. Y seguimos haciendo guías en papel carbónico, una vergüenza. Personal, se manejaban con 4 o 5 puesteros al que le daban hierba, farina, sal y un consumo semanal. Seguramente ese puestero tenía alguna lechera y seguramente haría su quinta. Pero el surtido era hierba, farina, sal y carne. Los arreglos que tenían con los empleados eran variados. Y muchas veces se tomaba, por ejemplo, esta frase me llamó, se toma personal para fijar sueldo cuando se vea su servicio. Si ahora hiciéramos eso, estábamos presos. En junio de 1904 empezó a trabajar el jovencito Eustaquio Fernández. Digo esto porque el otro día en la gira hubo alguien que dijo, porque Eustaquio fue a pelear en la guerra de 1904, es muy difícil. Es muy difícil que haya ido, porque era jovencito y porque el hombre cuenta toda la gente que entraba a trabajar y la gente que salía,
y no está que haya salido Eustaquio Fernández de allá adentro, hasta el 1906 estuvo allí. Los empleados tenían muy pocas salidas al pueblo. Se cuentan una vez cada 3-4 meses venían al pueblo, a no ser por trabajo, a buscar algo, pero como salida de esparcimiento, muy poquito. El capataz ganaba el valor de 5 vacas criollas por mes, más o menos ese valor, o 2 animales gordos, y el 2% de las utilidades. O sea que alguna contabilidad llevaban. Un peón ganaba un poco más de una vaca criolla por mes. Esa vida austera, esa poca comunicación, esa poca posibilidad de gastar la plata que ganaban, evidentemente hacía que tuvieran una capacidad de ahorro importante. De hecho, Dalmiro me cuenta que él siempre escuchó que en su casa casi todos los empleados habían salido con capital cuando se iban de allí. Sin duda que era otra vida, pero también es otra vida la que vivimos nosotros de jóvenes y la que tienen hoy nuestros hijos. No soy joven, pero tampoco soy un viejo eterno. Sin embargo, la distancia que hay entre mis hijos y yo, y las cosas que yo viví y que ellos no pueden entender, entonces yo puse una frase: ¿entenderán los jóvenes de hoy qué significaba señorita que demora ya Montevideo? Muchas gracias.